Y tuvieron que pasar muchos años, tomar malas decisiones en mi vida para yo poder entender eso. Entender que Dios tenía un plan conmigo, que no era coincidencia que yo hubiese llegado al gimnasio Jiré, que no era coincidencia que mi mamá y mi papá hubiesen tenido situaciones financieras tan difíciles que nos llevaran a este colegio que en su momento pues llegó como una misión, ¿cierto? A ayudar a los niños que necesitaban, y en ese momento yo fui privilegiada en esa situación. Entonces, desde ese momento, Dios ha sido demasiado bueno conmigo y había colocado sueños en mí, planes en mí, como casarme, como estudiar, pero él hace las cosas mucho más grandes. Yo soñaba con casarme, pero nunca soñé con casarme con una persona estadounidense. Soñaba con hacer mi maestría y Dios me abrió puertas además de una maestría también fuera del país. Y además lo ha conectado todo de manera perfecta, de que si en el momento de que si vamos con Jonathan a Estados Unidos, tengo una maestría validada en Estados Unidos. Y en ese momento ni siquiera conocía yo a Jonathan, ni siquiera habíamos comenzado a ser novios cuando empecé la maestría, pero Dios ya estaba encajando todo de una manera perfecta. Entonces, como les decía, Dios quiere conocerte a ti y quiere que tú le conozcas. ¿Cómo le conocemos a Dios? Leyendo su palabra. No hay otro método, no hay otra forma de conocer a Dios. En la manera que podemos conocerla es leyendo la Biblia. ¿Cómo conocemos a alguien cuando nos estamos conociendo? Hablando con esa persona, ¿cierto? No conocemos a alguien simplemente porque nos digan cómo es o simplemente por verla en apariencia, sino que la conocemos cuando empezamos a dialogar con ella. Y así mismo ocurre con Dios. Dios nos habla a través de su palabra y es de la única manera que vamos a poder conocerle. Conocer cuáles son las promesas, como nos lo decía hoy Adri, cuáles son los planes que Él también tiene en nuestra vida y poder encaminar nuestra vida para hacer su plan. Nunca yo pensé, por ejemplo, estar aquí predicando y nunca tampoco pensé estar en la alabanza de nuevo, porque aunque en el colegio sí estuve en un grupo musical, no era del todo la alabanza. Sin embargo, pensé cuando salí del colegio que ya todo eso se había terminado, que ya todos esos planes habían sido solamente porque estaba en el colegio, solamente porque estaba con la pastora, pero nuevamente Dios pierdo un trabajo que tenía en otro colegio y yo dije, bueno, voy a ir al Jiré nuevamente, y nuevamente se abren acá las puertas y yo pensaba que era algo como coincidencia. Pero definitivamente para Dios nada es coincidencia y tenía un plan tan perfecto que primero me trajo al colegio como necesidad laboral, pero luego me trajo a la iglesia y luego a partir de ese momento pues todo ha cambiado y he visto la mano de Dios cada día de mi vida, con mi familia, con mi esposo, con todas las cosas que estamos liderando además, porque yo soñaba con un esposo, pero Dios me dio un esposo además con el que puedo hacer su ministerio. Sí, que no es solamente una pareja más, sino que está en la alabanza conmigo, estamos liderando Zona Segura y es un hombre de fe, que en los momentos en los que yo tengo aflicción, en los momentos en los que tengo angustia, él con su tranquilidad simplemente me abraza y es, ya, todo está bien, confiemos en Dios, Dios es el dueño de todo, entonces no tenemos por qué angustiarnos en nada. Entonces es maravilloso como Dios me ama. Y así mismo como lo ha hecho conmigo, ¿y por qué comienzo con mi testimonio? Porque es de la manera como Dios también nos muestra cómo podemos llegar a otra persona. Cómo podemos hablar de Dios a otra persona sin que se vea como simplemente una palabra más, desde tu testimonio, desde lo que Dios ha hecho en tu vida. Y Dios en la palabra, en Jeremías, le dice a él en 1.5, Jeremías 1.5, antes de que nacieras ya te había elegido para que fueras un profeta para las naciones. Dios te eligió a ti antes de que nacieras. Él ya tenía un plan contigo. ¿Que tú tienes que escucharlo, que tú tienes que buscarlo para saber cuál es ese plan? Claro que sí. Porque asimismo Él también nos dio la capacidad para decidir, también nos dio la capacidad para tomar las decisiones y esto depende de nosotros. Tal vez la bandeja ya está lista, la mesa ya está lista, pero tal vez nosotros no hemos querido dar ese paso. Así como lo decía Cami, tal vez tenemos temor, tal vez tenemos inseguridad, tal vez de pensar que porque somos jóvenes entonces no tenemos la palabra correcta, pero Dios usa hasta a un burro, como me dijeron un día la vez pasada.
hasta un burro Él puede usar para que su mensaje sea llevado. Entonces, asimismo, en Efesios y en Isaías 43:1 también nos dice: pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice: no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Y en Efesios, ¿me ayudas, Ivancito? Dice: Dios nos eligió por medio de Cristo para ser su pueblo, tal como ya lo tenía planeado, pues Él actúa de manera que todo lo que suceda salga de acuerdo con su voluntad. Y su voluntad es algo que, aunque queramos o no queramos, ocurrirá. ¿Sí? Yo quise alejarme tal vez del Jiré, toda mi familia nos fuimos de iglesia a Jiré, no quisimos saber más de Jiré por un tiempo, y nuevamente Dios nos trajo a Jiré y nos ha transformado y nos ha ayudado a restaurar nuestra familia además. Ya en este momento la mayoría somos bautizados en mi familia, y también he visto cómo el gimnasio Jiré y el propósito también que puso Dios en la pastora se está cumpliendo. Generaciones restauradas, generaciones transformadas que le alaban a Él, que le adoran a Él. Y mi familia es testimonio también de eso. Mis 2 hermanos también que vienen a la iglesia, y cada uno en su trabajo, en lo que hacen, mi mamá además, cada persona que llega a ella también recibe consejo, también recibe palabra. Mi primo también ya está en pantallas. Entonces, mi familia de alguna manera, todos ya están comenzando a servir a Dios, y es muy hermoso. Asimismo, como les decía, Dios también nos da el poder de decidir. Y en 1 Corintios 10:23 nos dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. A veces pensamos que simplemente por decidir nosotros solos, entonces ya es correcto. Para también tomar decisiones, y sobre todo decisiones importantes, absolutamente todas las decisiones que tomamos en sí, tenemos que colocarlas delante de Dios. Tener ese tiempo de intimidad con Él, tener ese tiempo de devocional, leer su palabra, hacer ayunos para tomar las decisiones correctas con lo que vamos a hacer. En el momento que vamos a decidir casarnos, en el momento que decidimos comenzar la relación, ¿cierto? No cualquier persona puede estar el resto de nuestra vida a nuestro lado. No cualquiera podía ser el hombre con el que yo iba a compartir mi vida. Tenía que ser un hombre que también tuviera a Dios como centro en su vida. No podía ser un hombre que me fuera a alejar de Dios, un hombre que me fuera a sacar de la iglesia, ¿sí? Que tal vez por Jonathan, ser de Estados Unidos, me dijera: nos vamos ya, y entonces te olvidas de todo lo que es Jiré. Pero no, por el contrario, Dios también lo ha transformado y lo ha también ayudado a entender además las dinámicas de Colombia, que muchas veces no son tan fáciles, pero Dios ha sido muy bueno también con eso. No hemos tenido ni siquiera dificultad en el ministerio, hemos, por el contrario, potenciado cada uno las habilidades que tenemos cada uno para que el ministerio se potencie cada vez más. Y esto también ¿a qué nos lleva? A que la adoración y todo lo que hacemos es tener a Dios en el centro de nuestra vida. Adoración no es simplemente música, adoración no es simplemente lo que tal vez vivimos en Metanovia, que sí vinieron varios invitados, varios adoradores de diferentes países. Adoración no es solo música. Adoración es lo que tú haces con tu vida en todo momento. Cómo saludas a tu vecino, cómo le hablas al que está a tu lado. Cuando llegamos acá a la iglesia, saludas, colocas tu carro en donde es, guardas tu celular, traes tu Biblia. Eso es adoración, es colocar a Dios en el centro de nuestra vida, y cuando alguien es el centro de nuestra vida, lo damos todo por esa persona, ¿cierto? Y si ocurre eso con otra persona terrenal, ¿sí? También como padres, si colocan a sus hijos en el centro de sus vidas y comienzan a decir: yo trabajo por mi hijo, lo que hago es por mi hijo, si me esfuerzo, si trasnocho, si tengo 2 trabajos, es para darle a mi hijo lo mejor. ¿Por qué no hacerlo por Dios? ¿Por qué no hacerlo cuando Él también nos ha tratado como sus hijos y también nos ha dado todas las bendiciones y también nos ha dado mucho más de lo que a veces buscamos? Como lo decía Edison, con su gracia y su misericordia nos ha dado muchísimo más de lo que nosotros seríamos merecedores, y aún así Dios nos lo da. Entonces, adorar, y es un libro además que también quiero recomendar, se llama Cómo adorar al rey, es de Zach Niss, y él nos enseña en este libro cómo adorar, ¿cierto? Cómo ser adoradores.
Y la oración es una actitud de amor y la sumisión que demanda acción. Cuando amamos, damos lo mejor. Cuando amamos, si amamos a una persona, por ejemplo, si tenemos una cita con el novio, con el esposo, nos vamos a colocar lo mejor, la mejor ropa, el mejor perfume, vamos a llevarlo al mejor restaurante. No nos importa gastar dinero en esa persona porque es que es la persona que yo amo, la persona con la que yo disfruto estar. Entonces, ¿cómo no hacerlo con Dios? ¿Qué tan poco nos sentimos y qué desagradecidos un poco nos sentimos al pensar de que a Dios no tenemos que darle lo mejor, que a Dios no tenemos que darle nuestro tiempo, que no tenemos que darle nuestro dinero, que tenemos que dárselo todo, porque además Él es el dueño de todo. Simplemente le estamos devolviendo un poquito de lo que Él nos da, ¿cierto? Y allí nos dice sumisión. La sumisión es obedecer. Y la sumisión, sujetarse muchas veces es muy difícil, ¿cierto? Obedecer no es tan fácil. Y como nos enseña el pastor, obedecer no es hago lo que me gusta, hago lo que quiero y qué chévere, hago caso, sino que realmente cuando nos sujetamos es en eso que no queremos hacer, en eso que nos cuesta. Y tal vez en este momento, sobre todo en la vigilia, va a venir un momento fenomenal. Pero va a ser vigilia, quiere decir que vamos a trasnochar, que no vamos a tener el sueño como siempre solemos tenerlo, sino que estaremos en este lugar. Y tal vez eso también es obedecer, ¿sí? Tal vez hoy Dios también te está diciendo, quiero que estés en la vigilia, quiero que vengas a este lugar, y podrás colocar mil excusas, pero es que nos da frío, pero es que me da sueño, pero es que a esa hora ya no podría llegar a la montaña, ¿cierto? Pero eso también es obedecer a Dios, estar sujetos a Él, servirle con un agrado inmesurado, con un corazón realmente contrito y humillado. Realmente servirle de corazón es dejarlo todo. Y si en este momento Dios te dijera, deja tu trabajo, deja tu país, déjalo todo, ¿lo harías? ¿Realmente dejarías todo? Y a veces decimos nosotros, sí, Señor, úsame, yo lo dejo todo, pero cuando es el momento ya que Dios nos empieza a pedir, bueno, haz esto, entonces ya no es tan fácil hacerlo, ¿cierto? Y si vemos tal vez algún video en TikTok, siempre aparecen como, ¿lo dejarías todo? Si te quitara el aula, ¿seguirías adorándole a Dios? Si te quitara tus papás, ¿seguirías adorándole a Dios? Si te quitara tus hijos, ¿seguirías adorándole a Dios? ¿Seguirías sirviendo? ¿Seguirías dándole todo a Él? Y claramente no es fácil porque Dios también nos dio emociones y nos dio sentimientos que nos van a ligar y nos van a atar a personas, ¿cierto? No sería fácil que en este momento Edison dijera, sí, dejo mis hijas, dejo mi familia y me voy a hacer misiones, ¿cierto? No sería para nada fácil. Sin embargo, estar sujetos y adorarle a Él es eso, es ser sacerdotes, es llevar en todo momento su palabra, llevar en todo momento un corazón al otro, entregarle un poquito de eso que Dios nos da. Y como cristianos tenemos esa tarea, la tarea de hacer discípulos. Y en Mateo 28:19 nos dicen, por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la tarea que tenemos aquí como cristianos. Nuestra tarea no es venir cada 8 días a la iglesia, no es simplemente levantar nuestras manos y cantar, no. Realmente la tarea es hacer discípulos. ¿Y cómo hacemos discípulos? Hablando con el otro, primero de nuestro testimonio, mostrándole las grandezas que ha hecho Dios en nuestra vida, mostrándole que hay un Dios que lo ama, que lo espera con los brazos abiertos, que hay un Dios que es un Padre, y un padre lo da todo por su hijo. Aunque, por ejemplo, un adolescente que le cuesta, ¿cierto?, en esa etapa sus emociones, que para él todo es bien, mal, son sus respuestas nomás, y le cuesta, pero aún así ese padre está ahí atento a darle lo que él necesita, y si ve algo que le gusta, entonces dice, le voy a llevar este postre porque este postre le gusta a mi hijo, así tal vez se sentirá mejor, así tal vez me contará qué le pasó en su día, y puede ser que no, puede ser que simplemente el hijo vuelve y le dice, gracias, y no va a expresar más, ¿cierto? Pero aún así ese padre está ahí, dispuesto a escuchar a su hijo, y eso también está haciendo Dios, Él está dispuesto
para escucharnos, porque además como un padre se regocija cuando el adolescente llega a contarle mucho más de lo que le ha pasado en su día, o si tiene un problema que le inquieta y se lo cuenta, ese padre puede sentir, wow, mi hijo confía en mí, mi hijo me está contando las cosas. Así mismo ocurre con Dios. Cuando vamos a su palabra, cuando vamos a buscar de Él, Él también se regocija porque le estamos contando las cosas a Él. Le estamos viendo como alguien importante y eso es lo que Él también quiere, que Él sea nuestra prioridad en nuestra vida. Que nuestra prioridad no sea nuestro trabajo, que nuestra prioridad no sea nuestro esposo o la esposa, que nuestra prioridad no sean las redes sociales, sino que nuestra prioridad realmente sea Él y hacer su tarea. Y su tarea es hacer discípulos. Que aunque no merecemos tal vez esa responsabilidad, porque es una responsabilidad muy fuerte, así mismo como hacer esto de pararse aquí, es una responsabilidad y un privilegio, pero Dios nos manda eso, a contarle al otro sobre Dios, a contarle al vecino, y como lo decía ahorita hermanito Luis, ¿cuántas almas se han perdido? ¿Cuántas personas en este momento podrían decir, si me hubieras dicho antes que Dios podía sanar, cuánto me hubiese ahorrado? Si me hubieses dicho antes que había un Dios y un Padre que me amaba, ¿cuánto hubiese ahorrado en sufrimiento? ¿Cuánto hubiese ahorrado tal vez en dinero? Porque cuando vamos a un vicio, cuando vamos a las drogas, al alcohol, es porque estamos llenando un vacío, una soledad que tenemos en nuestro corazón, alguna cicatriz de infancia que no quisimos sanar, ¿cierto? Que también podemos ir a un psicólogo, claramente, a una terapia para poder ayudar a sanarnos, pero también comenzando a entender que solo Dios puede sanar eso que tenemos en nuestra vida que nos está quebrantando. Y en este momento, si hay algo en ustedes que también los están quebrantando, que ustedes dicen, wow, tengo esto que me cuesta soltar, tengo esto que no sé qué hacer con esto. Simplemente colócalo delante de Dios y dile, Señor, aquí estoy, rindo todo delante de ti, rindo todo para ti y para hacer tu voluntad. Algo que me pasó a mí, por ejemplo, yo soñaba con casarme y tenía parejas y duré con un novio, por ejemplo, 9 años y yo dije, con esta persona me caso y no fue así. Y entonces ya obviamente uno comienza a pensar, no me voy a quedar soltera toda la vida, ya no me voy a casar, entonces Señor, haz conmigo tu voluntad, me iré como una monja por el mundo, predicar tu palabra. Pero realmente cuando conocí a Jonathan, yo dije, wow, este hombre es maravilloso, me quiero casar con este hombre, terminamos. Y estando aquí en la iglesia un día, Dios me mostró que si en ese momento las cosas con Jonathan hubiesen funcionado como yo quería, Dios no hubiera sido mi prioridad. Mi prioridad hubiera sido mi esposo. Y así ya no hubiese sido el plan que quería Dios conmigo. Porque Dios quería que juntos como esposos entendiéramos que Dios tenía que ser el centro de nuestra vida y que lo que nos unía a nosotros como pareja no era simplemente un amor y un romance. Lo que nos unía a nosotros era que teníamos que hacer su propósito y llevar su palabra a diferentes personas, a diferentes jóvenes y a diferentes personas, y de aquí en adelante, pues, a donde nos lleve, pues, iremos haciendo su propósito y su voluntad. Y en esta mañana quiero invitarlos a que se pongan de pie y que le pidan a Dios que los ayude a romper todas sus estructuras, todo aquello que no les deja avanzar, todo aquello que les impide dar ese paso para comenzar a crear ese ministerio, como lo decía ahorita Cami, a que ustedes comiencen a hacer la voluntad de Dios, a que ustedes comiencen a quebrantarse delante de Él, aceptando que Él es su Padre, que Él les ama como hijos. Entonces, en esta mañana quiero invitarlos a que cierren sus ojos y que le digan al Señor que aquí están. Señor, te doy gracias en esta mañana por cada una de las personas que han llegado. Gracias porque no ha sido coincidencia, Señor, que ellos hayan decidido estar en este ayuno, Señor, que los has traído a tu casa, Señor. Gracias. Gracias porque todas estas palabras que nos das y el privilegio que nos das para predicar a las diferentes personas que estuvimos aquí, Señor, es para mostrar que eres tú, Señor, que es por ti, que te adoramos a ti, que no venimos a la iglesia por el pastor, que no venimos a la iglesia por nuestro amigo, venimos por ti, Señor, venimos para agradecerte, para honrar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, gracias por este tiempo.